El módulo que vamos a estudiar hoy se titula Permanencia en desempleo, la evolución de la probabilidad. Bueno, cualquiera que oiga este título sabrá de forma más o menos inmediata que estamos hablando de estadística, pero no hay que asustarse. Tened en cuenta que yo no soy un estadístico, soy psicólogo y si bien en la carrera sí que dimos algunas asignaturas sobre estadística, no es mi especialidad. Lo que pasa es que si queremos aspirar, como creo que es el caso, a que la orientación profesional se convierta en una práctica basada en la evidencia, tenemos que aspirar a que los procedimientos científicos entren de lleno en esa práctica, que sepamos someterla a la evidencia. Y para ello, la única forma que se conoce en la actualidad es utilizar la estadística. Pero esta herramienta, como otras muchas, creo yo que no son tan complejas y que su correcta interpretación nos puede ayudar a tomar decisiones acertadas. Lo que me planteo, los objetivos docentes que querría pues llevar a término durante este módulo serían dos. En un primer momento me gustaría que todos vosotros comprendierais y supierais interpretar correctamente el análisis de supervivencia y que lo hagáis aplicándolo a la situación de desempleo. Veremos si lo conseguimos. El segundo objetivo es que podáis aplicar de una forma práctica este análisis utilizando una herramienta a la que todos tenemos acceso fácilmente, que es una hoja de cálculo. No vamos a precisar de complejos y caros programas informáticos como el SPS o otros que a veces pues cuesta tiempo, dinero e incluso un esfuerzo de comprensión bastante grande hacerte con ellos. Vamos a utilizar una hoja de cálculo. Bien, ¿por qué nos planteamos el utilizar este tipo de análisis? Vale, pues a mediados del siglo XX, del siglo pasado, algunos estudiosos, sobre todo de las áreas de humanidades y más concretamente de medicina, vieron que los estudios científicos, cuando ellos querían utilizarlos en su disciplina, tenían algunos problemas, entre los que destacamos dos de ellos, dos limitaciones o dos condicionantes que hacían muy difícil la aplicación del método científico tal cual estaba diseñado. En primer lugar está el tema de conseguir datos suficientes, o sea, una muestra representativa. En muchas ocasiones, en estas disciplinas, en estos temas de humanidades, medicina, etc., no se contaba con casos, o sea, con personas suficientes para plantear un experimento que tuviera, criterios de rigor o muestra suficiente para que fuera significativo. Si tú estás en un hospital y quieres estudiar, por ejemplo, una enfermedad del tipo un poco extraña, una enfermedad de estos síndromes de movilidad o cualquier otro tipo que no se da con mucha frecuencia, pues te puedes encontrar 3-4 casos en todo un hospital. Eso es muy poco para hacer un experimento, ¿no? para aplicar el método científico tal cual se diseña, tradicionalmente. El segundo escollo es que el método experimental plantea un inicio y un final del experimento concretos. Están delimitados en el tiempo por una fecha de inicio, cuando se recogen los datos, y una fecha final, cuando se estudian los resultados. ¿De acuerdo? Esto también a veces era un escollo a la hora de plantear un experimento, porque, seguimos con los ejemplos de la medicina, pues estos enfermos no venían en una fecha determinada al hospital, o sea, no entraban todos el 4 de marzo y salían en octubre, sino que iban entrando, iban saliendo a medida que el tiempo transcurría, con lo que era muy difícil agruparlos para plantear un experimento, ¿no? Estas dos limitaciones, pues evidentemente había que superarlas, y para eso una de las herramientas que mejores resultados y que más se ha aplicado ha sido lo que se le llama el análisis de supervivencia. La variable tiempo en realidad ya había suscitado mucho interés entre el mundo científico, y no solo en el ámbito de la medicina
o en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería también es muy importante la medición del tiempo, ¿no? Para cuánto dura, por ejemplo, un tornillo, ¿no? El tiempo que tarda en romperse, ¿no? Aunque parezca mentira, pues son cosas que estudian mucho los ingenieros, ¿vale? Bueno, pues en el ámbito del desempleo pasa lo mismo. O sea, desde que se empieza a recoger datos y a estudiar el tema del desempleo, de la situación de desempleo, observamos que los investigadores ya están teniendo en cuenta con mucha frecuencia la variable tiempo. Este es uno de los ejemplos. Os he traído una investigación de un orientador español, de un psicólogo que trabaja en Andalucía, donde, como veis, por ejemplo, aquí nos muestra en esta gráfica cómo varían las puntuaciones sobre las expectativas de éxito de las personas desempleadas, o sea, hasta qué punto su optimismo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿ve? De hecho, cuando entre 1 y 5 meses de permanencia en desempleo, es decir, las personas que llevan solo unos meses buscando trabajo, pues sus expectativas de conseguir empleo son bastante altas, en su escala de medida a 2,5. A medida que va pasando el tiempo, o sea, las personas que llevan ya entre 6 y 12 meses ya han bajado bastante sus expectativas, entre el año y los 2 años bajan más de 2 años pues muchísimo más, y así podemos ver cómo gráficamente se expresa el tiempo para esta variable en concreto, ¿no? Que son las expectativas de éxito o el optimismo, como queráis llamarlo. Bueno, pues este es un ejemplo, bien, pero esto es una medida estadística descriptiva, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Este es mucho más, creo yo, elocuente, más científico si queréis, donde observamos que a lo largo del tiempo, como siempre indicado en el eje de la X, o sea, abajo, ¿no? ¿Veis? Los meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, pues en este esquema observamos cómo va evolucionando los resultados, en este caso parecido al ejemplo que os he dicho anteriormente, de un grupo de alumnos que han finalizado una acción formativa, alumnos que son desempleados, que están asistiendo pues al típico curso de la oficina de empleo, ¿verdad? Pues estas personas, cuando terminan el curso, se les mide hasta qué punto consiguen trabajo o no los alumnos. Y en este caso Aramburu Zabala lo hizo con 3 grupos de personas desempleadas, ¿no? Un grupo al que se le aplicaba una intervención cognitiva desde el punto de vista pues motivacional, de activación, de lo que ahora está muy de moda, ¿no? El coaching o cualquier tipo de intervención que tenga que ver con lo cognitivo y lo emocional, ¿vale? Una intervención cognitiva, que es el grupo C1, que está marcado por la línea continua, que la veréis en la gráfica, si se distingue bien, pues aquí arriba, la de arriba, esta de aquí. El otro grupo de personas desempleadas que también habían terminado un curso son los que habían recibido un entrenamiento, una orientación después del curso de carácter conductual, es decir, un entrenamiento en habilidades, línea base, todo lo que sería más típico de lo que llamamos conductas de búsqueda de empleo, ¿verdad? Esto sería la línea que está en el medio, punteada, o sea, con rayitas, con guiones. Y la línea más baja serían también personas que, igualmente que los otros dos, terminaron una acción formativa, pero que no recibieron ningún tipo de ayuda, ni de carácter conductual ni de carácter cognitivo. Y vemos como a lo largo del tiempo, de nuevo la variable tiempo es la que marca digamos la evidencia científica de qué ha pasado, pues va variando sus resultados. ¿Veis? El grupo que habían recibido una intervención cognitiva consiguen colocarse mucho más rápido. Este es el número de colocaciones, las personas que obtienen empleo. Veis que ya a los 4 meses se van diferenciando claramente, y a los 6 meses ya claramente está por encima del grupo que habían recibido un entrenamiento conductual y del grupo que no había recibido ningún tipo de entrenamiento. Bueno, este tipo de estudios, desde luego, es muy útil a la hora de tomar decisiones. Y como veis, la variable tiempo tiene un peso específico muy importante. Pero ¿qué ocurre con este tipo de estudios en general? Es que son tipos de estudios descriptivos. Haciendo un repasito rápido de lo que es la estadística, sabéis que hay 2 tipos de estadística, simplificando, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que podemos ver, bueno, pues en la mayoría de los
medios de comunicación, cuando sacan los típicos informes sobre el desempleo, es decir, aquella que se expresa en porcentajes y en gráficas sencillas, tanto de barras como de líneas, como este es el caso, ¿veis? O sea, lo único que podemos aquí deducir es que estos alumnos obtuvieron estos resultados. Pero para generalizar, para poder, digamos, afirmar desde un punto de vista científico que esto ocurriría con otro grupo de alumnos, para eso ya no vale, no es suficiente la estadística descriptiva, sino que tendríamos que aplicar una estadística inferencial. Es decir, tendríamos que conseguir datos que nos inferencial, es decir, que adivinara, digamos, que pudiera ser trasladado a un futuro con cierta seguridad, con cierta seguridad estadística, matemática. Esto es lo que se llama la estadística inferencial, ni más ni menos, es decir, las predicciones. Los ejemplos que nos vienen a todos a la cabeza más típicos sería una predicción meteorológica, por ejemplo, donde pues el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, nos dice que el viernes va a llover. Bueno, pues eso es estadística inferencial, porque ha hecho unos cálculos matemáticos con los cuales ha visto que las probabilidades de que llueva el viernes son altas. Palabra clave, probabilidad. Bueno, pues en estos estudios del tiempo, estos dos ejemplos que os he mostrado, podéis ver que realmente no se ha aplicado una probabilidad, es una descripción. Estamos viendo en este caso de Montilla, pues eso, cuánto tiempo medio, es decir, un conteo, un contar palotes, como quien dice, ¿no? Pasan las personas que han permanecido en desempleo un determinado periodo, o sea, de todos los que hayan estado hasta 5 meses en desempleo, se hace la media aritmética de sus puntuaciones. De todos los que han estado en el otro periodo, entre 6 y 12 meses, se hace la media aritmética. O sea, no estamos hablando de probabilidades, sino de una descripción de la media, de la puntuación media de sus colectivos. Y en este segundo ejemplo, en el otro, perdón, lo que tenemos es también, aunque sea una gráfica más completa y más interesante, al final estamos viendo un porcentaje. ¿Veis? Aquí lo que pone, tanto por ciento que obtienen empleo. No se ven las cifras bien claras en esta diapositiva porque los números son pequeños, pero bueno, básicamente aquí hay un 70 y tantos, un 60 y tantos, bueno. Pero es una práctica descriptiva. Hay que ir un paso más allá si queremos realmente tomar decisiones y considerar que esto es científico. Y tenemos que llegar a conseguir probabilidades que tengan un nivel de significación alto. Con un 95% es suficiente, es el nivel de significación estándar que se utiliza en las herramientas estadísticas en el campo de las ciencias humanas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a dónde querríamos llegar? A algo parecido a esto. Este sería el resultado óptimo, que es el que se utiliza ya con rigor científico. Esto es lo que se llama una gráfica de supervivencia. ¿Por qué enseño esta gráfica? Bueno, es una pequeña anécdota. Casualmente mi mujer es médico y entonces hace ya unos cuantos años acudió a un congreso de oncología y entre el material que le regalaron en este congreso pues apareció esta diapositiva donde se describía de forma comparativa cómo surgía efecto en un grupo de pacientes oncológicos con cáncer, cómo surgía efecto dos tipos de tratamiento. ¿Lo veis? Yo cuando vi la diapositiva me dije a mí mismo, pues ¿por qué no aplicar esta metodología en el tema del desempleo y no limitarnos a describir descriptivamente el porcentaje de personas que se colocan o que no se colocan? Y veis el ejemplo cómo en un golpe de vista podemos visualizar, y ya no estamos hablando de porcentajes ni de medias aritméticas, estamos hablando de probabilidades. Esto ya es la probabilidad de conseguir, en este caso, sobrevivir. Por eso se llaman gráficas de supervivencia. Veis que aquí están representados en la gráfica dos grupos de enfermos oncológicos. Un grupo con la raya amarilla que está en la parte superior, que serían aquellos que han recibido el Herceptin, que es un medicamento, combinado con la quimioterapia, y en la gráfica inferior de color azul está
aquellos que han recibido exclusivamente la quimioterapia, sin ningún otro medicamento complementario. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Aquí está representado en meses. Y vemos que la gráfica lo que nos va mostrando es cómo evoluciona la probabilidad de supervivencia. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de seguir con vida es más baja. Dicho así crudamente. Y entonces vemos cómo en los primeros meses no hay diferencia entre los grupos que tienen el tratamiento de quimioterapia o la combinación con este otro medicamento, pero a medida que va pasando el tiempo se ve que la supervivencia es mayor, es decir, el grupo de este medicamento hace que el grupo, digamos, de sujetos que tenía ese tratamiento permanezca más tiempo vivo que el otro que van muriendo más rápidamente. Por eso la línea cae más rápido. Bueno, esta gráfica muy fácil de interpretar. Aquí se pone esta raya aquí, porque este 0,5, es decir, es el punto de referencia. Esta sería la supervivencia media, cuando la probabilidad es del 50% de seguir con vida. Entonces esta es la referencia que se toma normalmente por los científicos para estudiar las gráficas de supervivencia, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre unos casos y otros cuando la supervivencia es la media, el 50%? Tienes las mismas probabilidades de morirte que de seguir vivo, ¿vale? Pues aquí vemos que la diferencia en meses es de 5 meses, aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento de Herceptin con quimioterapia prolonga la esperanza de vida de estos pacientes en 5 meses. Así es sencillamente como las grandes farmacéuticas consiguen que sus medicamentos pues sean aprobados y sean puestos en el mercado y sean aplicados en la medicina. Y así es como se ha conseguido que la esperanza de vida de un enfermo de cáncer en la actualidad sea muchísimo más larga que pues hace 20 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el modelo que a mí me gustaría trasladar al estudio del desempleo. Tiempo.